Hola, yo soy Richard Caicedo, jefe de la Oficina de Desarrollo Académico de las Unidades Tecnológicas de Santander e investigador en Educación y TIC. A través de este Polimedia voy a presentar unos conceptos sobre el feedback escrito, para qué sirve y cómo debemos realizarlo bien, de forma que el estudiante aproveche esta ayuda y mejore el rendimiento en su aprendizaje. Iniciemos por responder esta pregunta: ¿y para qué sirve el feedback escrito? Y allí lo primero que tenemos que afirmar es que el feedback escrito es una información que permite hacer una valoración de la evidencia de aprendizaje que les entrega el estudiante a los compañeros, a los profesores o a externos del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este escrito podemos presentar ejemplos de buen desempeño que orienten al estudiante sobre el proceso de cómo realizar mejor la actividad, la tarea, para que haya un buen resultado de aprendizaje. También este feedback posibilita la reflexión. ¿Y cómo reflexionar? Es decir, un proceso de autorreflexión haciendo una lectura que se acerque al documento que entregó, a la evidencia de aprendizaje que entregó, y que realmente se pregunte si eso que entregó es lo que él quería entregar. Pero también recomendaciones en términos de información útil para que el estudiante desarrolle actividades de tipo cognitivo que se relacionan con el manejo de la información, atención, percepción, memoria, resolución de problemas, entre otros. Pero por supuesto, actividades de tipo metacognitivo que tienen que ver mucho sobre cómo el estudiante desarrolla el proceso para llegar a tener un producto, es decir, la planificación, el monitoreo de la ejecución de esas actividades y la autoevaluación de estas actividades. Que el estudiante sea consciente de cómo estudia, comienza por estas etapas: planear, monitorear y autoevaluar. Entonces, ¿qué es el feedback dialógico? ¿Qué es lo que queremos desarrollar a través de este ejercicio para la mejora del proceso de aprendizaje? Pues el feedback dialógico viene del feedback también. Es un proceso de valoración que se hace a través de una evidencia escrita de lo que el estudiante entrega. Generalmente utilizamos las tecnologías de la información y la comunicación para entregar comunicaciones de tipo digital, en donde promovemos tres procesos. El primero, la autoevaluación, es decir, el acercamiento del estudiante para corroborar a través de unos criterios de evaluación si se acercó a lo que se pedía y en qué nivel está su evidencia de aprendizaje. La evaluación entre pares significa ese encuentro con el otro, con aquel que desarrolló la misma instrucción de otra manera o de igual manera, con los recursos que utilizó, para darse cuenta de que también puede mejorar a partir de la ayuda que le entregan los compañeros. Pero una cosa muy importante, que quien hace la evaluación de pares también aprende, porque corrobora la diferente manera como se acercó otro compañero al mismo objetivo de aprendizaje. Y por último, el feedback del docente o de un personaje externo al proceso de aprendizaje. ¿Y esto qué significa? La oportunidad, desde la experiencia, desde el mayor acercamiento a la información, de orientar al estudiante. Este proceso es cíclico y, como lo dice Deldry Carles, permite la mejora de los resultados. Pero ¿cómo evitar que el feedback sea un acto terminal y que únicamente sea un escrito declarativo de los docentes en donde se dice bien, mal y allí termina? Pues precisamente es que hay unos tipos de feedback, y en esto vamos a reflexionar a la luz de los escritos de Espasa y Wash en el 2011. Un primer tipo de feedback es el feedback correctivo, y son aquellos comentarios centrados en los requerimientos de la tarea y en la información que el estudiante entrega, y van en búsqueda de adecuar los contenidos que el estudiante entrega. Y aquí un ejemplo: esto no era lo que se solicitaba, la respuesta correcta es tal. Pero por otro lado existe el feedback epistémico, y allí en este feedback se piden explicaciones, aclaraciones sobre los contenidos que el estudiante entrega. Es decir, hay una conversación que se inicia con esa pregunta que hace el proveedor de feedback, porque puede ser un estudiante, puede ser una persona externa al proceso de aprendizaje y de enseñanza, o el mismo docente. Y aquí un ejemplo: ¿crees que esta era la idea que quería entregar el autor?
Pero por otra parte, el feedback sugerente, en donde quien provee el feedback escribe recomendaciones sobre cómo proceder, sobre cómo es la mejor manera para progresar. Y aquí un ejemplo, tal vez puedas mejorar si mejoras, o tal vez puedas mejorar si cambias esto en tu escrito de manera que sea mucho más argumentativo. Y por último, la combinación entre el feedback epistémico y el feedback sugerente. Bueno, y entonces aquí se combinan esto de las preguntas con las recomendaciones. Es decir, una pregunta que invite a la reflexión, pero también que permita que se infiera una oportunidad de mejora. Y por otra parte, una sugerencia, una recomendación que puede darse en todo nivel, en el nivel del procedimiento o en el nivel de la información. Y si es de la información, entonces podemos entregar videos, audios, documentos, recomendar libros y así podemos orientar a la persona que recibe el feedback, no solo diciéndole le quedó mal, sino también diciéndole cómo puede usted mejorar. Por otra parte, es importante reflexionar en torno a esta pregunta. ¿Cómo afecta el tipo de comentario en la implementación que el usuario final hace de esa información que se le entregue? Es importante que recordemos que el feedback debe ayudar a mejorar el resultado de aprendizaje, a mejorar el proceso. Y aquí Guas, Espasa y Martínez Melo, en un artículo del 2018, nos dicen unas reflexiones o unas conclusiones que salen de una investigación que hicieron ellos y que básicamente están buscando la relación entre el uso del feedback con el comentario que se entrega. Y entonces las siguientes conclusiones. Ante un comentario correctivo es aquel relacionado con la instrucción y la evidencia de aprendizaje aportada por el estudiante, pues entonces hay una disminución o comprobaron que hay una disminución en las actividades cognitivas. Recordemos, las actividades cognitivas son las relacionadas con el acceso y el tratamiento a la información, y por otro las metacognitivas también disminuyen, entonces baja la planeación, baja esa capacidad de monitorear lo que yo quiero hacer y por supuesto la de autoevaluar, y aumenta una serie de actividades afectivas porque tal vez, digámoslo concretamente, se ve afectado el ego de aquel que creía que lo estaba haciendo bien y de repente hay una declaración que le dice, pues no lo hiciste tan bien. Y allí lo que generalmente se da es una respuesta en torno a la defensa. Pero es que yo lo hice bien. Mire, usted tal vez no se fijó en esto. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es una defensa, bueno, argumentada, pero también que se tome el comentario para mejorar el aprendizaje. Mientras que los estudiantes que reciben esa retroalimentación epistémica, pues aumentan en las actividades de monitoreo, porque es que esa pregunta permite entrar en un proceso de revisión, de valoración, de detectar, bueno, ¿qué fue lo que me quiso decir el señor o la señora, o la estudiante, o el estudiante que me entregó este comentario con respecto a mi tarea? Y eso invita a realizar preguntas. Entonces, el resultado de la investigación es que con una pregunta tal vez se generen otras, o es más, se genera una respuesta. Y esa respuesta se da porque quien recibe la pregunta quiere comenzar a indagar qué es lo que pensaba el que le formula la pregunta. Y allí comienza algo muy importante, la confianza. Y esa confianza es en la comunicación. Cuando alguien recibe una pregunta y no la contesta, puede ser en cualquier medio electrónico, pues no le interesa realmente. Pero cuando alguien la contesta y además hay otra pregunta, comienza un ciclo de diálogo muy interesante y allí hay confianza en la comunicación. Pero por otra parte, confianza en la competencia. ¿En la competencia de quién? De aquella persona que
le entregó el feedback. Y esto que sí es bien importante, porque cuando hay confianza en el emisor de feedback, probablemente hay mejora en el aprendizaje. Por otra parte, los estudiantes que reciben retroalimentación sugerente reducen el desarrollo de actividades afectivas. Recordemos, las actividades afectivas son aquellas en las que la persona busca defenderse, tal vez una discusión, pero no una discusión encaminada a la mejora, sino a la defensa de esa posible equivocación. Y cuando hay ese tipo de, digamos que desacuerdos, pues no es bueno. Pero cuando se da una sugerencia y se provoca el diálogo a partir de esa sugerencia, se logran acuerdos, nuevamente con base en la confianza. Por último, la retroalimentación que se hizo de manera sugerente y epistémica potenció el desarrollo de actividades cognitivas y metacognitivas. Esto dice mucho en la investigación que realizaron Teresa Guas, Espasa y Martínez Melo. ¿Por qué? Porque cuando alguien desarrolla estos dos tipos de actividades, seguramente ya está encaminado en el uso del feedback, primero que todo, pero por supuesto en la mejora del resultado de aprendizaje, que es lo que se quiere a través de la evaluación. Por último, ¿cómo escribir un feedback que potencie la autorregulación, es decir, que motive esa actividad metacognitiva? Pues bueno, aquí algunos consejos sencillísimos. Valore el nivel de desempeño del sujeto desde la evidencia que entrega, y para ello es muy importante que usted tenga en cuenta lo que usted expresó, lo que el profesor o la persona que organizó la actividad académica dejó ver en la rúbrica o en el instrumento de evaluación que utilice. Utilice esa descripción en el nivel que se encuentra en el estudiante para que no sea declarativo, sino para que llegue a un acercamiento en el cual ya el estudiante ha estado informado, porque se le debe haber informado antes estas técnicas o estos instrumentos de evaluación. Formule preguntas para que lo invite a la autorreflexión. Ya lo dijimos, esta práctica de comentario epistémico hace que el estudiante se inquiete, pero por sobre todo hace que responda, y ahí iniciamos el diálogo, que es lo importante para la mejora en la comunidad de aprendizaje, también como en el individuo, en el sujeto de aprendizaje. Escriba recomendaciones que permitan que el sujeto aprendiente mejore su resultado y logre alcanzar la competencia de formación. Invite a explorar recursos, ya sea porque usted se los entregue o porque invite al estudiante a buscar determinadas bases de datos. Ubíquelo para que pueda buscar. Eso es una invitación también importante, que usted le diga en dónde buscar o que tal vez le recomiende documentos físicos para que el estudiante revise. Pues estas son las recomendaciones que nos van a permitir potenciar la autorregulación y que verdaderamente el feedback sea un aporte para la mejora del aprendizaje. Muchas gracias y éxitos en el desarrollo de esta práctica de feedback. Continuaremos siguiendo con estos videos para acompañarlos en la práctica de un feedback dialógico que potencie la autorregulación a través del uso del feedback por la comunicación en las redes sociales. Hasta pronto.